Antes de su detención, el cártel de Sinaloa del Chapo era el más rico e influyente entre los cárteles de la droga de México. Sin embargo, a pesar de su extradición a Estados Unidos en 2016, el cártel de Sinaloa sigue operando a pleno rendimiento e incluso con más brutalidad que antes. Entonces, ¿quién heredó el imperio de la droga del Chapo? Pronto lo averiguaremos. Los New Kids on the Block. El encarcelado ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo, tuvo al parecer varios hijos. Sin embargo, unos pocos elegidos, conocidos colectivamente como los Chapitos, están enzarzados en una lucha interna por el poder contra el último miembro que queda de la generación anterior, Ismael Zambada García, también conocido como El Mayo. Es una guerra sin cuartel por el control, y no ha faltado el derramamiento de sangre en la batalla entre estas dos facciones. De 2021 a 2022, los Chapitos han estado mostrando su poderío, convirtiéndose en los principales productores y contrabandistas de fentanilo y metanfetamina a Estados Unidos. Han estado expandiendo su territorio por Sinaloa, Chihuahua, Sonora y Baja California. Pero eso no es todo. Se han ensuciado las manos en la minería ilegal, la pesca e incluso el contrabando de inmigrantes, haciendo caja como nadie. Los Chapitos están decididos a mantener la notoria reputación de su familia como forajidos. Sus recientes esfuerzos, en particular la audaz operación destinada a liberar a Ovidio Guzmán, han servido como testimonio de su inquebrantable determinación de dominar. Según Cristóbal Castañeda, jefe de seguridad del estado de Sinaloa, esta nueva generación del crimen organizado muestra un desprecio flagrante por la vida de los civiles. A pesar de su edad, los Chapitos ya han sobrevivido a secuestros, intentos de detención y conflictos con cárteles rivales. Ahora son los narcotraficantes más destacados de la ciudad, gracias al apoyo de los miembros más veteranos del cártel. Las autoridades federales informan de que un conflicto en el seno del cártel de Sinaloa se ha intensificado más allá de las fronteras de su estado natal. La disputa involucra a dos facciones rivales lideradas por el Mayo Zambada y los hijos del Chapo Guzmán, y ha estallado en un pueblo en la frontera de Baja California y Sonora. Los enfrentamientos entre estos grupos se han saldado con la supresión de líderes locales y la exigencia de pagos. Por desgracia, la situación dio un giro mortal con el asesinato de Morgan, un operador afiliado al bando de El Mayo. Este incidente desencadenó una guerra en toda regla entre las facciones, que afectó a los residentes de ambos estados. El cártel de Sinaloa ha sido una fuerza dominante en estas regiones durante más de una década, y la disputa en curso está afectando ahora a la estabilidad y la seguridad de las zonas implicadas. El poder de los Chapitos volvió a quedar claramente demostrado durante un feroz ataque en Culiacán el 17 de octubre. Se enfrentaron al ejército mexicano, la policía estatal y la Guardia Nacional, haciendo gala de su potencia de fuego, disciplina y rapidez. La situación era intensa y la amenaza de víctimas civiles estaba siempre presente. Cristóbal Castañeda, jefe de seguridad del estado de Sinaloa, destacó la escala sin precedentes del ataque, con pistoleros del cártel disparando en zonas muy concurridas. El gobierno mexicano se enfrentó a una difícil decisión cuando tuvo que liberar a Ovidio Guzmán para evitar un derramamiento de sangre aún mayor. Las autoridades temían que se pudieran perder cientos de vidas si no tomaban esta medida. El conflicto interno y la lucha dentro del cártel se intensificaron notablemente inmediatamente después de la extradición del Chapo a Estados Unidos. El cártel de Sinaloa. El Chapo cumple ahora cadena perpetua en la prisión Supermax de Florence, Colorado. Hace 7 años logró sobrevivir a un feroz tiroteo justo antes de su detención. Durante ese tiempo se enfrentaba a cargos de narcotráfico en Chicago, pero finalmente fue extraditado a Nueva York. En Brooklyn fue juzgado y se enfrentó también a cargos federales relacionados con sus actividades delictivas. Conocido en todo el mundo como figura prominente del cártel mexicano de Sinaloa, El Chapo ha sido uno de los capos de más alto perfil desde Pablo Escobar. Célebre por el contrabando de grandes cantidades de cocaína, heroína, marihuana y drogas sintéticas a través de la frontera entre México y Estados Unidos. También saltó a los titulares por haber protagonizado 2 audaces fugas de prisión en México. Su personalidad ha inspirado numerosos libros y populares series de televisión, y la revista Forbes lo consideró multimillonario en una ocasión. En 2009, la revista lo incluyó entre las personas más ricas del mundo, y al año siguiente ocupó el segundo lugar en su lista de fugitivos más buscados, justo detrás de Osama Bin Laden.
En 1993, Guzmán fue detenido inicialmente en Guatemala y posteriormente extraditado a México, donde fue condenado a 20 años de prisión por cargos relacionados con asesinato y narcotráfico. Sin embargo, sobornó a varios guardias de prisiones y protagonizó una audaz fuga de una prisión federal de alta seguridad en 2001. Sus socios le llevaban regularmente maletas llenas de dinero para sobornar al personal penitenciario, lo que le permitía mantener un estilo de vida opulento dentro de los muros de la prisión. Los guardias de la prisión actuaban incluso como sus sirvientes. Fue durante su estancia en prisión cuando conoció a su amante y posterior socia en Sinaloa, Zulema Hernández, que también cumplía condena por robo a mano armada. Antes de su extradición a Estados Unidos, Guzmán fue juzgado y condenado en una prisión federal situada a las afueras de Almoloya, de Juárez, en el Estado de México. A pesar de estar encarcelado, el imperio de la droga y el cártel de Guzmán siguieron funcionando sin impedimentos, gracias a que su hermano, Arturo Guzmán Loera, conocido como El Pollo, se hizo cargo de él. Incluso entre rejas, Guzmán mantuvo su estatus de gran narcotraficante internacional. Mientras seguía encarcelado en México, Guzmán fue acusado en San Diego de varios cargos en Estados Unidos, entre ellos blanqueo de dinero e importación de grandes cantidades de cocaína en California. En un intento de eludir la extradición a Estados Unidos, Guzmán se aprovechó de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hizo más accesible la extradición entre México y Estados Unidos. Sobornó a los guardias de la prisión para que le ayudaran en su plan de fuga. El 19 de enero de 2001, un funcionario de prisiones llamado Francisco El Chito Camberos Rivera desempeñó un papel clave en la fuga. Abrió la puerta electrónica de la celda de Guzmán, lo que permitió al narcotraficante esconderse en un carro de lavandería, empujado por el trabajador de mantenimiento, Javier Camberos. Lograron atravesar varias puertas y finalmente salieron de la prisión por la puerta principal. A continuación, Camberos se llevó a Guzmán en el maletero de un coche. En el plan de fuga participó una compleja red de personas, con 78 individuos supuestamente implicados en la operación. Camberos, el funcionario de prisiones implicado, cumple ahora condena por su papel en la facilitación de la fuga. Las autoridades creen que Guzmán orquestó cuidadosamente toda la fuga, consiguiendo influir en casi todas las personas de la prisión, incluido el director del centro, que también está encarcelado por colaborar en la fuga. Cualquier funcionario de prisiones que intentara denunciar la situación se enfrentaba a graves consecuencias, y uno de ellos desapareció 7 años después, presumiblemente asesinado por orden de Guzmán. La influencia de Guzmán se extendía más allá de los muros de la prisión, ya que presuntamente tenía guardias en nómina, introducía contrabando en el centro y recibía un trato especial por parte del personal. Además, se sobornó a la policía de Jalisco para garantizar que tuviera un mínimo de 24 horas para eludir la persecución militar y escapar con éxito del Estado. Su fuga lo convirtió en un fugitivo, y tanto México como Estados Unidos ofrecieron una recompensa combinada de $8,8 millones por cualquier información que condujera a su captura. En 2014 fue detenido en México, pero una vez más logró escapar antes de enfrentar la sentencia formal en 2015. Guzmán ejecutó su fuga a través de un elaborado túnel que se extendía desde la zona de duchas de la prisión hasta una obra en construcción en el barrio de Santa Juanita, a aproximadamente 1,5 kilómetros de distancia. El túnel estaba ingeniosamente diseñado, situado a 10 metros de profundidad bajo tierra. Guzmán utilizó una escalera para descender hasta el fondo del túnel, que era lo suficientemente ancho y le proporcionaba espacio suficiente para pasar. El túnel estaba equipado con iluminación artificial y conductos de aire y realizado con materiales de construcción de alta calidad, lo que indica una operación bien planificada y sofisticada. Las autoridades también descubrieron una motocicleta dentro del túnel, lo que les lleva a pensar que se utilizó para transportar materiales de construcción y posiblemente, incluso, al propio Guzmán durante su audaz huida. Sin embargo, su imperio criminal sufrió un importante parón cuando los marines mexicanos lo capturaron en 2016. En la madrugada del 8 de enero de 2016 comenzó la redada. 17 marinos de élite de las Fuerzas Especiales de la Armada de México, respaldados por el Ejército Mexicano y la Policía Federal, irrumpieron en el local, dispuestos a acabar con los elementos criminales que había en su interior. Pero se encontraron con una resistencia inesperada. En medio del caos, su principal objetivo, El Chapo,
y uno de sus lugartenientes de confianza se desvanecieron en el aire a través de un túnel secreto. Al salir, a más de 1 kilómetro de distancia, se apoderaron de un vehículo a punta de pistola, dejando a las autoridades atónitas y desesperadas por capturarlos. Inmediatamente se emitió una alerta estatal sobre el vehículo robado, y la Policía Federal no tardó en interceptarlo, frustrando el intento de huida de Guzmán. Acorralado y desesperado, recurrió al soborno, ofreciendo dinero en efectivo, propiedades e incluso oportunidades de trabajo a los agentes. Pero su inquebrantable dedicación a la justicia prevaleció y rechazaron sus tentadoras ofertas. Su detención supuso un gran triunfo para las fuerzas de seguridad del país y mereció los elogios del expresidente estadounidense Barack Obama, que felicitó al presidente mexicano Enrique Peña Nieto por el logro. Fue trasladado en avión desde Ciudad Juárez, cerca de la frontera con Texas, y llegó a Estados Unidos la última noche del mandato del presidente Obama. El destino fue el aeropuerto MacArthur de Long Island, en Islip, Nueva York, según informó el Departamento de Justicia. La decisión de extraditar a El Chapo representa un cambio significativo para el gobierno mexicano, que anteriormente había afirmado que cumpliría su condena en México. Sin embargo, su audaz fuga en 2015, en la que salió por un túnel de la prisión más segura del país, llevó a las autoridades a reconsiderar y optar por su extradición para que se enfrente a la justicia en Estados Unidos. Ahora se encuentra en la prisión ADX, donde se cree que ya no puede planear ni ejecutar ningún plan de fuga. En el momento de la detención del Chapo, su cártel de Sinaloa se erigía como el cártel de la droga más rico y dominante de México. Sus operaciones implicaban el contrabando de grandes cantidades de cocaína desde Colombia, atravesando México para llegar a Estados Unidos a través de diversos medios como el aire, el mar y la carretera. Fue pionero en el uso de células de distribución y construyó túneles de largo alcance cerca de las fronteras, lo que le permitió exportar más droga a Estados Unidos que ningún otro traficante en la historia. El cártel contaba con una extensa red de células de distribución, repartidas por todo Estados Unidos, lo que les permitía controlar eficazmente las rutas del narcotráfico. Además de la cocaína, también estaban profundamente implicados en la producción, el contrabando y la distribución de metanfetamina mexicana, marihuana y heroína, procedente del sudeste asiático. Tras la fuga de Guzmán de la cárcel, que duró casi una década, se convirtió, junto con su estrecho colaborador Ismael Zambada García, en los principales capos indiscutibles de la droga en México tras la detención en 2003 de su rival del Cártel del Golfo. Hasta su detención en 2014, Guzmán ostentaba el título de narcotraficante más poderoso del mundo, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Durante su reinado, Guzmán fue el responsable de importar más drogas a Estados Unidos que nadie. Aprovechó el vacío de poder creado por la represión de los cárteles colombianos para ampliar su negocio y su cuota de mercado mientras estos sufrían reveses. Pero a medida que aumentaba su poder e influencia, se volvía más descuidado. Su comportamiento audaz e imprudente, junto con sus descuidadas comunicaciones, desempeñaron un papel crucial en su caída. Entre sus audaces acciones, envió a sus socios a recuperar el mono mascota de sus hijas de su antigua residencia, cerca de la prisión donde estaba recluido. Esta actividad llamó la atención de las autoridades, que siguieron la pista del mono y de sus cuidadores hasta la región del noroeste de México, conocida como el Triángulo de Oro, donde se escondía Guzmán. Y mientras él se emborrachaba con su propio vino, su socio, El Mayo, estaba infiltrado, maquinando y planeando entre bastidores. El Mayo, incluso antes de la extradición del Chapo en 2017, El Mayo tenía una influencia significativa dentro del cártel de Sinaloa, y algunos incluso lo consideran a la par de su antiguo jefe en términos de poder operativo. Con la ausencia del Chapo y las luchas de poder internas que afectan a la organización, El Mayo está listo para desempeñar un papel crucial en el futuro del cártel, a pesar de los desafíos de la generación más joven, de los chapitos. Hasta 2016, El Mayo codirigió el cártel de Sinaloa con Joaquín El Chapo Guzmán. Hasta la detención de El Chapo, El Mayo ha demostrado una notable habilidad para evitar ser capturado a lo largo de su carrera. Sus fuertes lazos con funcionarios del gobierno y la población local de Sinaloa le han permitido permanecer en el negocio del narcotráfico durante más de 40 años, sin haber sido nunca encarcelado.
Se sabe que el Mayo ha establecido y disuelto numerosas alianzas con diversas organizaciones de narcotraficantes. Su asociación con el Chapo desempeñó un papel crucial en la consolidación de la posición del cártel de Sinaloa como el más poderoso del hemisferio. Utilizando sus conexiones dentro del gobierno mexicano, el Mayo ha expandido estratégicamente su influencia hacia el norte, hacia la frontera con Estados Unidos, y hacia el sur, hacia Cancún. Desgraciadamente, esta expansión se ha traducido en un reguero de socios, encarcelados y fallecidos. Desde 1998, el Mayo es buscado por la Procuraduría General de la República, que ofrece recompensas por un total de $2,8 millones por su captura, junto con otros 5 líderes del cártel de Juárez. A medida que el panorama criminal de México experimenta una mayor fragmentación, el Mayo habría tomado las riendas y liderado una campaña para unir a los grupos rivales, recurriendo incluso al uso de narcobanderas para alinear a las facciones beligerantes y evitar el riesgo de captura o eliminación. Originalmente, un agricultor originario del estado occidental de Sinaloa, el Mayo se introdujo en el tráfico de drogas en las décadas de 1980 y 1990, colaborando con el cártel de Juárez. Tras la muerte del líder del cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes, también conocido como el Señor de los Cielos, el Mayo decidió establecer su propia organización criminal. Con el declive del cártel de Tijuana, el Mayo trató de ampliar sus rutas de narcotráfico, sobre todo en los estados noroccidentales de Sonora y Baja California. Además, se hizo con el control de una parte importante de la producción de heroína y de su envío desde México a Estados Unidos. En 2004, el gobierno estadounidense ofreció una recompensa de $5 millones por cualquier información que condujera a su captura. En 2006, durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, se inició una ofensiva contra las redes de narcotráfico mexicanas. El cártel de Tijuana, el mayor y más sofisticado en aquel momento, sufrió importantes golpes a raíz de la ofensiva. Esta presión creó oportunidades para que otros capos de la droga, sobre todo el Mayo y Joaquín Guzmán, ampliaran su influencia en el noroeste de México, lo que desembocó en una guerra a gran escala. Con el tiempo, el Mayo sufrió la pérdida de varios miembros clave de su círculo íntimo. Las autoridades detuvieron a su hermano, 2 hijos y un sobrino. Además, su hijo Ismael Zambada, también conocido como El Mayito, fue extraditado a Estados Unidos en 2010. En 2012, la presunta mano derecha de El Mayo, Manuel Torres Félix, alias el M1 o El Ondeado, murió en un tiroteo con el ejército. Algunos analistas especularon con la posibilidad de que el Mayo se alejara de los focos o incluso se retirara tras aparecer en 2010 en la portada de la revista mexicana de investigación Proceso. Sin embargo, sobrevivió a un atentado en febrero de 2017, presuntamente perpetrado por Dámaso Licenciado López Núñez, otro líder del cártel de Sinaloa. La emboscada también iba dirigida contra los hijos de El Chapo, lo que indica luchas internas por el poder dentro del cártel tras la captura y extradición de El Chapo a Estados Unidos a principios de ese año. Posteriormente, Licenciado fue detenido en Ciudad de México en mayo y su hijo, Dámaso López Serrano, alias Mini Lick, se entregó a las autoridades estadounidenses en julio. Estos acontecimientos dejaron a El Mayo como la figura de mayor rango dentro del cártel de Sinaloa, supervisando sus operaciones y vigilando a los hijos de El Chapo, conocidos como los Chapitos, que se han convertido en el próximo objetivo de las autoridades estadounidenses. Por otro lado, los hijos de El Mayo han sido detenidos y encarcelados en Estados Unidos o han optado por mantener un perfil bajo. Y desde la extradición de El Chapo a Estados Unidos en enero de 2017 y la posterior detención del licenciado en mayo del mismo año, muchos creen que El Mayo ha ascendido a la posición más alta dentro de una de las organizaciones criminales más potentes del mundo. Como líder, El Mayo ahora supervisa una parte significativa de la producción de heroína de México, que se destina principalmente al próspero mercado de Estados Unidos. Además, el cártel de Sinaloa mantiene su posición dominante en el comercio internacional de cocaína. El cártel emplea diversos métodos de transporte, como aviones, camiones, coches, barcos y túneles, para introducir cocaína de contrabando en Estados Unidos. Distribuyen la droga a células situadas en Arizona, Atlanta, California, Illinois y Nueva York. Las operaciones de El Mayo se centran principalmente en los estados de Sinaloa y Durango, con una influencia significativa a lo largo de la costa del Pacífico mexicano y en zonas como Cancún, Quintana Roo, Sonora y Nuevo León. A medida que El Mayo envejece,
Los rumores sugieren que podría estar delicado de salud, luchando contra la diabetes. Sin embargo, por ahora, sigue siendo el último miembro de la vieja guardia del cártel de Sinaloa, y es probable que continúe dirigiendo la organización mientras pueda. En 2011 hubo informes de que podría haberse sometido a cirugía plástica y cambiado su apariencia para moverse discretamente dentro de México. El reto constante de El Mayo consiste en lidiar con los hijos de El Chapo, que se han convertido en una importante piedra en el zapato para él y para la organización del cártel de Sinaloa. Su fuerte influencia en los centros urbanos, especialmente en Culiacán, supone una amenaza potencial para el liderazgo de El Mayo y su control del cártel. El ascenso al poder de los hijos ha creado tensiones internas y pueden estar compitiendo por un papel más destacado en la toma de decisiones dentro de la organización. Sus redes y conexiones urbanas representan un centro de poder alternativo dentro del cártel que podría socavar la autoridad de El Mayo en determinadas zonas. Esta rivalidad y lucha de poder entre El Mayo y los hijos de El Chapo añaden una capa de complejidad a la ya de por sí intrincada dinámica del cártel de Sinaloa, por lo que mantener la unidad y la cohesión es un reto constante para los líderes de la organización. Los Chapitos y sus escapadas. Al igual que su padre, los Chapitos están muy implicados en el tráfico internacional de drogas. Según varias acusaciones estadounidenses, son responsables del tráfico de grandes cantidades de cocaína, marihuana y metanfetamina a Estados Unidos, aprovechando su amplia red de contactos en toda América Latina. Ovidio, Iván y Jesús Alfredo se iniciaron en las actividades delictivas del cártel de Sinaloa a una edad temprana, ya que su padre y El Mayo querían que se familiarizaran con el funcionamiento de la organización. De los tres, Ovidio ha sido el centro de atención en los últimos años. En 2012, fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y posteriormente, en febrero de 2019, fue imputado, lo que aumentó aún más su notoriedad. Desde la ausencia de su padre, tras su detención definitiva en 2016 y posterior extradición, los Chapitos se han enzarzado en una lucha de poder con El Mayo y su tío Aureliano Guzmán Loera, también conocido como El Guano, por el control de las operaciones del cártel de Sinaloa. Como hijos del fundador del cártel, los Chapitos creen que tienen derecho a heredar el legado de su padre. A pesar de ser más extravagantes en el gasto de las ganancias de la droga y conocidos por su estilo de vida juerguista, poseen un profundo conocimiento del funcionamiento interno del cártel y están decididos a hacerse con el control supremo. Esta rivalidad constante ha dado lugar a encarnizadas batallas entre ambos bandos durante varios años. En un incidente reciente, en mayo de 2020, José Rodrigo Arechiga Gamboa, alias El Chino Antrax, antiguo jefe del escuadrón de sicarios Antrax del cártel de Sinaloa y socio de El Mayo, fue hallado muerto tras escapar de la supervisión federal de libertad condicional en San Diego. Se sospecha que los Chapitos son los responsables de su asesinato. El Chino Antrax tenía estrechos vínculos con El Mayo, pues creció con la familia Zambada y junto a los hijos del Mayo en Culiacán. Teniendo en cuenta su larga historia juntos, es poco probable que el viejo capo tuviera mucho que ganar con la eliminación de un viejo aliado, especialmente en un momento de fuertes tensiones internas. En junio de 2020, se produjo un prolongado tiroteo entre las dos facciones a las afueras de Culiacán, que se saldó con 16 víctimas mortales. El conflicto en curso pone de relieve la intensa lucha por el control dentro del cártel de Sinaloa, ya que los Chapitos tratan de establecer su autoridad y prominencia. En los últimos tiempos, el grupo se ha adaptado a los cambiantes mercados de la droga y se ha involucrado cada vez más en el comercio de drogas sintéticas, en particular con el potente opioide sintético fentanilo. Su colaboración con el cártel Jalisco Nueva Generación ha reforzado su posición en este ámbito. Además, los Chapitos han estado explotando los centros de rehabilitación de drogadictos para reclutar a nuevos traficantes, lo que se suma a la actual violencia con El Mayo. Además, han ampliado su alcance más allá del mercado estadounidense y están explotando los lucrativos mercados de la droga en Australia. Actualmente, los Chapitos son considerados los principales proveedores de fentanilo y metanfetamina de Estados Unidos. En 2021, el Departamento de Justicia estadounidense los acusó de conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana, lo que dio lugar al anuncio de una recompensa de $5 millones por cada uno de ellos. Su influencia y sus actividades siguen planteando importantes desafíos a las operaciones generales de El Mayo y el cártel de Sinaloa.
En octubre de 2019, las fuerzas de seguridad mexicanas ejecutaron una operación mal planificada para capturar a Ovidio en Culiacán, la capital del estado de Sinaloa. Cuando se difundió la noticia de la detención de Ovidio, los miembros del cártel de Sinaloa respondieron con una reacción rápida y contundente, tomando el control de la ciudad y lanzando una ofensiva a gran escala para exigir su liberación. En respuesta a la escalada de la situación, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó finalmente detener la operación, lo que dio lugar a la liberación de Ovidio. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Ovidio ocupa un puesto importante como lugarteniente clave dentro del cártel de Sinaloa. Iván y Jesús también son considerados importantes operativos dentro del cártel. En 2016, formaban parte de un grupo de hombres secuestrados por el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, en un restaurante de Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco. Ambos hermanos fueron liberados posteriormente. Con el tiempo, Jesús parece haber asumido un papel más destacado en las operaciones del cártel de Sinaloa. Actualmente figura en la lista de los más buscados de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, lo que le convierte en el único hijo que ha logrado esta distinción. En 2015, la Fiscalía estadounidense le acusó, junto con su padre y otros líderes del cártel, de cargos de narcotráfico. Se cree que Jesús desempeña un papel esencial para el cártel a escala internacional. Al parecer, en 2016, pasó varios meses en Medellín, Colombia, bajo la protección de La Terraza, una de las poderosas bandas criminales de la ciudad. En comparación con sus hermanos, no se sabe mucho de Joaquín, ya que ha mantenido un perfil relativamente bajo. Sin embargo, en febrero de 2019, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó junto a Ovidio de conspirar para traficar cocaína, metanfetamina y marihuana en Estados Unidos. La acusación carece de detalles específicos, pero alega que el tráfico ocurrió entre abril de 2008 y abril de 2018 para el cártel de Sinaloa. Mientras los Chapitos han continuado con sus agresivas acciones, las autoridades estadounidenses han tomado nota. Al cierre de 2021, el Departamento de Estado de EU declaró que, además de enfrentar cargos federales por narcotráfico, el gobierno había elevado la recompensa a $20 millones por cualquier información que ayudara a la captura de los 4 hijos. Además, los Chapitos fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de EU en virtud de la ley Kingpin. A pesar de estar en el punto de mira de las autoridades estadounidenses, los Chapitos han intensificado sus esfuerzos por hacerse con el control de la organización que dirigía su padre. En febrero de 2022, individuos armados, al parecer leales a los Chapitos, viajaron en un convoy de muchos vehículos y asediaron el municipio de Caborca, cerca de la frontera entre México y Estados Unidos. Durante varias horas, el convoy se apoderó de la ciudad, mientras la policía local luchaba por hacerlos retroceder hasta la mañana siguiente. Al final, el ataque se saldó con 2 muertos y el secuestro de al menos otras 5 personas. Con la ayuda del Grupo Salazar, alineado desde hace tiempo con el cártel de Sinaloa, los Chapitos pretendían controlar una importante ruta de tráfico de drogas. Esta ruta se extiende desde su base en Sinaloa a través de Sonora y Baja California y cruza la frontera entre México y Estados Unidos. Podrían estar fortaleciéndose con más armas. A principios de marzo, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional allanaron 4 casas en el municipio de Navojoa, situado al sur del estado de Sonora. Encontraron un enorme alijo de casi 3 millones de cartuchos de distintos tipos, 6 potentes rifles del calibre 50, más de 150 pistolas y rifles automáticos, muchas granadas y 12 chalecos antibalas. También se incautaron de drogas, cargadores y equipo táctico. Se trataba de una de las mayores colecciones de armas ilegales jamás encontradas en México. Tras hacerse más famosos en 2021 y 2022, los Chapitos sufrieron un revés el 5 de enero de 2023. Ese día, Ovidio fue detenido en Culiacán, la capital de Sinaloa. Según el ministro de Defensa mexicano, Luis Crescencio Sandoval, una patrulla del ejército se encontró con un convoy de 6 camiones blindados. Los ocupantes de los camiones se negaron a cooperar y empezaron a disparar contra las fuerzas de seguridad. Muchos presuntos miembros del cártel de Sinaloa fueron detenidos tras el tiroteo, entre ellos Ovidio. Al menos 7 soldados murieron en este tiroteo inicial. Tras la detención de Ovidio, se desencadenó una situación similar a la ocurrida en 2019. La ciudad y otras zonas de Sinaloa tuvieron bloqueos.
Gente del cártel disparó contra la policía y el ejército e incluso lograron que un helicóptero militar se estrellara. El presidente López Obrador envió rápidamente más ayuda para restablecer la calma. El 9 de enero, el número de personas muertas tras la detención de Ovidio ascendía al menos a 29, entre ellas 10 soldados mexicanos. A pesar de su propensión a la violencia y de sus esfuerzos por ampliar el alcance y la distribución de sus drogas, es evidente que aún no han conseguido arrebatar el poder al firme control del Mayo. ¿Quién dirige realmente Sinaloa? Actualmente, el Mayo, antigua mano derecha de El Chapo, parece ser el principal adversario interno de los Chapitos. También han surgido tensiones familiares con su tío, el Guano, en relación con el control del territorio del narcotráfico y el supuesto pago de extorsiones en determinadas zonas de Sinaloa. Además, los Chapitos han mantenido un prolongado conflicto con la organización Beltrán Leiva, antaño aliada del cártel de Sinaloa, antes de que una escisión en 2008 desembocara en una violenta batalla entre ambos grupos. En 2016, más de 100 miembros de los Beltrán Leiva habrían participado en el saqueo de la residencia de la madre del Chapo en las montañas de Sinaloa, lo que provocó que ella y muchas otras personas de las comunidades cercanas tuvieran que huir de la zona. Para reforzar su posición en estas continuas guerras territoriales, los Chapitos han reclutado aliados en varios estados. Esto incluye a antiguos rivales como Pablo Edwin Huerta Nuno, conocido como El Flaquito, que anteriormente estaba asociado con el cártel de los Arellano Félix en Baja California, así como a socios de larga data como Néstor Ernesto Pérez Salas, también conocido como También ha sancionado, en Culiacán. Algunos expertos creen que el CJNG puede haberse beneficiado de la actual pugna entre los Chapitos y el Mayo, reforzando potencialmente su poder e influencia en ciertas regiones de México. La compleja e intensa lucha por el control y el territorio entre estas facciones sigue conformando la dinámica del narcotráfico mexicano. Recientemente, el conflicto en curso entre los Chapitos y el Mayo se ha extendido más allá de su bastión tradicional en Sinaloa, llegando a los estados de Baja California y Sonora. En septiembre de 2021, surgieron informes de que representantes de los Chapitos viajaban con frecuencia a Ciudad de México para ampliar su influencia en la capital. A principios de 2021, las autoridades mexicanas desmantelaron a los Sinaloas, una célula del cártel de Sinaloa, supuestamente bajo el dominio de los Chapitos, que operaba en el cercano Estado de México. Sin embargo, esto no impidió que los Chapitos siguieran ampliando su presencia en la capital, especialmente en las zonas de microtráfico de Tepito y Tlalpan. En 2022, los Chapitos intensificaron su antiguo conflicto con el cártel de Caborca, en Sonora, especialmente tras la detención del fundador del grupo rival, Rafael Caro Quintero. Estos acontecimientos indican que la lucha por el control territorial y el dominio dentro del cártel de Sinaloa sigue desarrollándose en varias regiones de México. Además, con la reciente implicación de los rusos en los asuntos del cártel, parece que la rivalidad entre ambas facciones se está intensificando. Los rusos son un grupo leal a El Mayo. Están teniendo una disputa con los Chapitos, aumentando la animosidad entre ambas facciones dentro del cártel de Sinaloa. Están liderados por individuos llamados Jesús Alexander, Alejandro Sánchez Félix y Miguel Ángel Gaxiola. Se han establecido a lo largo de la frontera norte de México, con el objetivo de mantener el control del Mayo Zambada frente a los intereses de los hijos de El Chapo Guzmán. Los Chapitos han utilizado aliados armados, como los Salazar, que permanecen leales a su padre caído, desde sus bastiones en Sonora y el corredor de narcotráfico que marca los límites de Chihuahua. En Baja California, los rusos solidificaron sus fuerzas a principios de 2020, haciendo equipo con Felipe Eduardo Barajas Lozano, también conocido como el Omega. Al Omega se le asignaron diversas actividades ilícitas para fortalecer las operaciones del Mayo Zambada. No se sabe mucho de los rusos, salvo que no se llevan bien con la facción liderada por Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López. Durante la liberación de Ovidio Guzmán, en octubre de 2019, el ruso optó por no involucrarse cuando los Chapitos amenazaron con violencia. Desde entonces, se han producido desacuerdos entre las dos facciones que se disputan el liderazgo. Las acciones del ruso aparentemente seguían órdenes de El Mayo de cara al futuro. Los Chapitos parecen tener ventaja sobre El Mayo en cuanto a su posible longevidad. Al parecer,
El viejo capo no goza de buena salud y lucha contra la diabetes, pero no hay que subestimar sus arraigadas conexiones dentro del cártel de Sinaloa. El hecho de que los chapitos aún no se hayan hecho con el control total de las operaciones del Grupo Indeca, que el Mayo sigue siendo una fuerza formidable. Sin embargo, los chapitos están reforzando gradualmente su posición. Su expansión en Sonora, Baja California y Chihuahua les ha proporcionado una ventaja significativa a lo largo de la frontera estadounidense. Su especialización en el tráfico de drogas sintéticas, así como de marihuana y cocaína, les garantiza un flujo constante de beneficios. Además, su reputación, reforzada por el movimiento chapiza, sigue ganando adeptos. Mientras persiste la rivalidad entre los chapitos y el Mayo, el futuro del cártel de Sinaloa sigue siendo incierto. No cabe duda de que ambas partes seguirán disputándose el control, lo que determinará el rumbo del cártel y su influencia en el narcotráfico mexicano. ¿Te ha gustado? Haz clic en la siguiente tarjeta para ver un vídeo más detallado y perspicaz como este.